Imagínese. El año 2008. ¿Siente un ligero temblor en la tierra? Al principio, apenas perceptible, luego cada vez más fuerte. No es solo el otoño que trae consigo el marchitar de las hojas y el frío. No. Es el presagio de un terremoto grandioso, nunca antes visto, que cambiaría para siempre el mundo tal como lo conocíamos. Un terremoto que comenzó con una aplastante catástrofe financiera y proyectó una sombra larga y siniestra sobre su propia estabilidad, sobre sus ahorros, sobre su futuro. Sienta este escalofrío que le recorre la piel. El 15 de septiembre de 2008 es una fecha que los financieros mundiales, los jefes de Estado y millones de ciudadanos comunes recuerdan con horror manifiesto y profunda amargura. Recuerda cómo empezó todo, cómo se desarrolló esta tragedia. En aquel fatídico día ocurrió lo impensable, el colapso del gigante de inversión Lehman Brothers Holdings Incorporated. No fue simplemente la quiebra de una empresa, por muy grande que fuera. No, fue una herida profunda y sangrante que rasgó lo que parecía ser la bóveda inquebrantable de la economía mundial, de la que brotó un torrente impetuoso y despiadado de apocalipsis económico. Esta quiebra se convirtió en la más grande en la historia de los Estados Unidos de América y su atronador eco resonó por todo el planeta, sacudiendo cimientos que parecían inquebrantables. Se quedará atónito al conocer la magnitud total de esta catástrofe. Provocó no solo una reacción en cadena, sino una verdadera avalancha de desintegración financiera y desconfianza total y omnipresente que se extendió por todo el mundo. Como un dominó gigante, cada ficha de miles de millones de dólares derribó con un estruendo ensordecedor la fortaleza centenaria que parecía absolutamente inquebrantable, inmune a cualquier influencia externa. Recuerda aquellas imágenes de pánico en Wall Street que dieron la vuelta al mundo. Operadores agarrándose la cabeza, sus rostros distorsionados por la desesperación, como si presenciaran el fin del mundo que llegó justo aquí y ahora. Esas imágenes escalofriantes recorrieron el mundo, convirtiéndose en un símbolo congelado y sombrío de toda una era, la conciencia de una catástrofe inminente e inevitable que nadie pudo o quiso prevenir. No, esto no puede ser, gritaba la gente, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo, pero la realidad era cruel, implacable e ineludible. Millones de ciudadanos perdieron de la noche a la mañana ahorros de años, acumulados con tanto esfuerzo. Ahorros para la jubilación, planes de futuro, sueños de tener una casa propia, la educación de los hijos. Todo se disolvió en el abismo, como arena entre los dedos, arrastrada por un huracán. Los mecanismos diseñados para garantizar la estabilidad financiera mundial no solo resultaron impotentes, sino que fueron como frágiles balsas, abandonadas indefensamente en el embravecido océano de una tormenta económica global, sin rumbo ni timón. Millones de personas en todo el mundo se despertaron y descubrieron que su futuro, su seguridad, sus sueños, todo había sido destruido por un sistema que se suponía que debía protegerlos. Los mercados se desplomaban, las acciones caían, las hipotecas se volvían inasequibles y países enteros se sumían en la recesión. Parecía que el mundo se desmoronaba. ¿Y qué hicieron los bancos centrales, incluido el poderoso sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, cuya misión era salvaguardar la estabilidad económica? ¿Qué solución encontraron para esta crisis sin precedentes? ¿Cuál fue su reacción ante el colapso inminente? Se vieron obligados, como en un ataque de desesperación, a iniciar una emisión sin precedentes de billones de dólares. Esto no fue simplemente un paso. No solo una decisión económica, fue un verdadero grito de desesperación, sin precedentes en su escala y consecuencias, que resonó por todo el mundo. ¿A dónde fluyó esta colosal cantidad de fondos no ganados, literalmente impresos de la nada? Al rescate. ¿Pero de quién? De las mismas instituciones financieras cuyas operaciones imprudentes y arriesgadas fueron el catalizador de la crisis, sus verdaderos instigadores. Imagínese la absurdidad de esta situación. Es como bomberos apagando un fuego furioso con agua extraída del mismo tanque que lo encendió. Ironía del destino. No, más bien una burla al sentido común y a millones de afectados. La confianza en el sistema bancario tradicional, aquel que durante siglos había servido de pilar para las economías, un inquebrantable bastión, símbolo de fiabilidad, no solo se vio socavada, se derrumbó hasta sus cimientos, se convirtió en ruinas sin vida de las que era imposible reconstruir nada. Millones de ciudadanos perdieron la fe,
en los gobiernos, en los reguladores financieros, en su capacidad para proteger a la gente común de los riesgos sistémicos de tales catástrofes. Nos sentíamos abandonados a merced de una tormenta furiosa, sin rumbo ni timón, sin entender hacia dónde se dirigía el mundo y dónde buscar salvación. ¿Por qué nadie advirtió que el sistema era tan frágil, tan propenso al colapso? ¿O lo ocultaron deliberadamente para mantener el poder y el control? Esta pregunta quedó en el aire, sin encontrar respuesta, solo intensificando la frustración. Una chispa en el caos. El nacimiento de un manifiesto. Y así, en esta atmósfera de caos total, escepticismo generalizado, profunda frustración y dolor casi físico por las pérdidas, como en un rincón oscuro y olvidado de un mundo confundido y desorientado, nació una pequeña semilla de nueva esperanza. El 31 de octubre de 2008. Un evento que, al principio, pasó completamente desapercibido para el público en general, se convirtió en esa misma chispa apenas visible que, años después, encendería la llama de una nueva era, iluminando el camino hacia el futuro. En una lista de correo altamente especializada para criptógrafos, como un mensaje secreto transmitido de mano en mano, apareció un mensaje corto pero trascendental. ¿De quién? De un genio anónimo, cuya identidad sigue siendo uno de los mayores misterios, escondido bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. ¿Listo para descubrir qué vino después? ¿Qué se escondía detrás de este misterioso mensaje? Contenía un enlace a un único documento, un manifiesto que posteriormente pasaría a la historia como el libro blanco de Bitcoin, convirtiéndose, por así decirlo, en su escritura sagrada, su piedra angular. Este documento no era solo una descripción técnica o un informe científico. ¡Oh, no! Representaba un manifiesto auténtico y apasionado, escrito con la tinta del desafío. Fue una declaración de guerra a una arquitectura financiera obsoleta y corrupta, un verdadero y formidable desafío lanzado directamente a la cara del imperio mismo. Fue un llamado a construir un mundo completamente diferente, un mundo basado en principios diametralmente opuestos a los que nos llevaron a la catástrofe global. Fue un llamamiento a la libertad. ¿Pero qué proponía exactamente el libro blanco que tanto asustó al sistema existente, haciéndolo temblar? Una visión radicalmente diferente del dinero y su gestión, una visión en la que no había lugar para intermediarios, en la que no existían autoridades centrales, en la que no había posibilidad para que los elegidos manipularan el sistema, como hilos invisibles, tirando de ellos en su propio interés. Impactante. ¿No le parece increíble, casi fantástico para aquella época? El nacimiento de Bitcoin, en medio del colapso financiero global, no fue simplemente un evento más, sino un símbolo de resistencia, un anhelo de un nuevo orden mundial. Un faro de esperanza que se encendió en el embravecido mar de la desesperación y el caos. Dos caminos, el centralizado controlado por unos pocos y el descentralizado que pertenece a todos, se pararon en el umbral de su enfrentamiento histórico, como dos poderosos ejércitos listos para la batalla decisiva por el futuro de toda la humanidad. Ese era el punto clave. No era solo una nueva tecnología, era una guerra por el futuro, por la libertad, por la justicia. Era un plan para crear un sistema financiero independiente de los errores humanos, la corrupción o la mala voluntad. La historia del dinero. Desde las primitivas conchas y el brillante oro, que servían como medio de intercambio en la antigüedad, hasta los invisibles cálculos electrónicos realizados con el clic de un botón en el mundo moderno. ¿Qué ha sido siempre, si la miramos más de cerca, si profundizamos en su verdadera esencia? Una historia de poder y control. Fue ese hilo invisible pero fuerte, del que, como marionetas, pendían los destinos de civilizaciones enteras, pueblos e individuos. El sistema financiero tradicional que usted y yo conocemos no es simplemente la culminación de siglos de evolución. Es un imperio colosal y ramificado, cuyas raíces se hunden profundamente en los siglos, alimentándose de poder e influencia. Su eje de acero son los bancos centrales, el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco Popular de China y muchos otros. Están dotados de un poder exclusivo, casi divino, como monarcas todopoderosos que gobiernan sus reinos. Tienen el derecho monopólico de emisión de moneda, literalmente imprimen dinero de la nada, presionando botones o activando máquinas. Y esto no solo influye,
sino que determina el costo de vida de cada uno de nosotros, regula nuestro poder adquisitivo, nuestras oportunidades. Sus decisiones sobre las tasas de interés, sobre la masa monetaria, sobre la flexibilización cuantitativa, dan forma al clima económico para naciones y continentes enteros, como invisibles directores de orquesta mundial que interpretan la sinfonía de su destino, su vida, su bienestar. ¿Y los bancos privados? Actúan como leales intermediarios, estrictos guardianes de las puertas financieras, controlando cuentas personales, transacciones, acceso a créditos, hipotecas, inversiones. Y esto, increíble, pero cierto. Estas instituciones tienen encarnaciones tangibles, edificios monumentales similares a templos, rascacielos majestuosos, lujosas sedes corporativas que se elevan sobre las ciudades como fortalezas. Cabildean sus intereses en los pasillos del poder, su presencia es palpable y ubicua, penetrando en todas las esferas de la vida. Sus líderes son personalidades conocidas, cuyos nombres y decisiones dan forma a los titulares de las noticias financieras mundiales, determinando la agenda del día. Son los verdaderos generales de este imperio, y su poder se asienta en complejas leyes, normas reguladoras y tradiciones centenarias que parecían inquebrantables. Lo apoya un poderoso aparato estatal que garantiza el cumplimiento de las normas. Parecía un muro inexpugnable, erigido para toda la eternidad. Eso parecía hasta cierto momento. El sistema está totalmente centralizado. Cualquier acción financiera, desde la compra más pequeña hasta la transacción internacional más grande, requiere la aprobación y el registro en los libros de estos órganos de control. Cada uno de nuestros pasos es rastreado, cada uno de nuestros movimientos es registrado, dejando una huella digital. ¿Y alguna vez se preguntó cómo empezó este imperio y cómo logró consolidarse tanto? ¿Y a quién benefició esto durante siglos? La respuesta es obvia: a aquellos que buscaban el control total. Pero en contraposición a este monumental imperio, bajo su mirada ubicua y omnisciente, en el submundo digital, estaban haciendo algo diferente. Un movimiento. Los cypherpunks. Una hermandad secreta, unida por una idea común y audaz que a muchos les parecía entonces una locura. Imagínese, casi nadie los conocía, sus nombres no aparecían en las noticias. Estos rebeldes no eran hippies ingenuos que soñaban con la paz mundial sin acciones reales. Eran brillantes programadores, geniales criptógrafos, profundos filósofos y matemáticos. Les unían ideales comunes, la libertad absoluta y la privacidad inviolable en el espacio digital. Sus convicciones se formaron en los años 90 del siglo pasado, en los albores de la era de Internet, cuando el futuro de las comunicaciones digitales apenas comenzaba a tomar forma, como el amanecer de una nueva era, inexplorada pero prometedora. Creían que Internet no debía ser solo una red para el intercambio de información, sino un espacio sagrado e inviolable de total anonimato y libertad, donde la información y los datos personales de cada individuo son inviolables, como el territorio sagrado del alma, como su santuario. La idea del derecho inalienable a la privacidad en el mundo digital era la piedra angular de su filosofía, un principio inquebrantable por el que estaban dispuestos a luchar hasta el final, usando su intelecto y sus conocimientos. Para ellos, la criptografía no era solo una herramienta para cifrar datos, sino un poderoso medio para lograr libertades políticas y sociales, una verdadera arma en la lucha por los derechos humanos, por la autodeterminación. Soñaban con crear un dinero electrónico, digital cash, que permitiera a las personas realizar transacciones sin vigilancia, sin el control de gobiernos y bancos, sin intermediarios que pudieran censurarlos o bloquearlos. Era un sueño de verdadera libertad digital, accesible para todos. Entre ellos se encontraban mentes brillantes como Wei Dai, autor del concepto de B-Money, Nick Szabo con su idea de BitGold, y Adam Back y su sistema Proof of Work Hashcash. Sus ideas no solo fueron los precursores de Bitcoin, sino las chispas de las que se encendió la llama de una gran revolución. Estos conceptos, que en su momento parecían demasiado complejos o inviables, sentaron las bases para el futuro de los sistemas descentralizados. Satoshi Nakamoto, cuya identidad sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia, uno de los misterios más intrigantes. Él, al parecer, fue un verdadero genio, capaz de sintetizar todas estas ideas dispersas que parecían inconexas en un todo único, poderoso y armonioso. El objetivo de estos rebeldes no era simplemente crear una nueva tecnología o mejorar un sistema de pago existente. Oh, no.
Su objetivo era verdaderamente grandioso: arrebatar el control del dinero a los bancos y devolverlo a la gente común, convertirse en verdaderos héroes populares, libertadores de la esclavitud financiera. Vaya giro. ¿Quién habría imaginado tal audacia, un cambio de paradigma tan radical? Esta ideología de descentralización y autosoberanía se convirtió en la fuerza impulsora, esa energía vital que alimentó la creación de Bitcoin, dándole un poderoso impulso. Los cypherpunks previeron el potencial de las tecnologías digitales, vieron claramente cómo éstas cambiarían las estructuras de poder, especialmente en el ámbito financiero, socavando los monopolios. Fueron los visionarios del futuro. Sus manifiestos, que circulaban en listas de correo y foros cerrados, no eran solo textos, sino ardientes llamados a la acción que profetizaban una era de libertad digital, una era de nueva justicia. El eco de estos llamados resonó por toda la red, preparando el terreno para los cambios venideros. La creación de Bitcoin fue la culminación de décadas de búsquedas intelectuales, desarrollos técnicos titánicos y profundos debates filosóficos. La cima de los esfuerzos de los cypherpunks, la encarnación de sus sueños más audaces. Solo piénselo. Cuánta pasión, intelecto, trabajo y dedicación se invirtieron en esta idea revolucionaria. Blockchain en sí no es solo una tecnología, fue una verdadera arma forjada por los rebeldes en las fraguas digitales, destinada a destruir el viejo mundo. Una innovación arquitectónica, radicalmente diferente de todo lo que existía antes, que revolucionó las ideas sobre la organización mundial, la confianza y el control. ¿Cuál es entonces su esencia, su inimaginable poder? En un libro de contabilidad distribuido. Cada transacción se registra en un bloque, y este bloque se vincula criptográficamente con el anterior, como eslabones inseparables en una única cadena en constante crecimiento. Esta cadena de bloques forma un registro inmutable, inquebrantable y público de todas las operaciones, como si estuviera grabado en piedra. Para comprender esta arma, no se necesita matemática compleja ni conocimientos profundos de programación. Basta con asimilar solo 3 propiedades clave, como 3 pilares de una nueva fe, sobre los que se sustenta todo el sistema. Prepárese, le revelaré un secreto que cambiará su percepción de las finanzas. Es más sencillo de lo que cree, pero las consecuencias son grandiosas. La primera y más revolucionaria propiedad de blockchain es la descentralización absoluta. A diferencia de cualquier sistema financiero tradicional, no tiene un servidor principal, no tiene un organismo central, no tiene un jefe, no tiene un único soberano al que recurrir o sobornar. No hay un único punto de fallo que pueda ser atacado, desconectado, censurado o sometido a presión política. Es simplemente invulnerable, como un gigante mítico. La red de Bitcoin consta de miles de nodos independientes en todo el mundo, distribuidos por diferentes continentes, cada uno de los cuales almacena una copia completa del libro de transacciones, como si fueran múltiples depósitos de una misma e indiscutible verdad. Solo piénselo. ¡Qué poder inquebrantable! ¡Qué resistencia a las influencias externas! Esto significa que el sistema no puede ser desconectado por la voluntad de nadie, no se puede arrestar a sus líderes, que simplemente no existen, ni censurar ciertas transacciones. No se somete a ningún dictado, a ningún estado, a ningún gigante financiero. ¡Increíble! ¿No es esta la libertad del control externo que tanto hemos anhelado, que tan desesperadamente hemos esperado? Es la verdadera democracia financiera. La segunda propiedad críticamente importante es la transparencia total. Todas las transacciones, de principio a fin, son públicamente visibles en la red para cualquiera que lo desee, como un libro abierto de la existencia que yace ante los ojos del mundo entero. Se registran en la cadena de bloques desde el momento de su realización y se convierten en parte de un registro inmutable para siempre, como un grabado en la piedra de la historia misma que no se puede borrar. Escuche lo principal. Por lo tanto, las transacciones no pueden ser falsificadas, no pueden ser anuladas retroactivamente ni modificadas sin el consentimiento de toda la red, sin su aprobación colectiva. La integridad aquí es primordial, es la piedra angular de la confianza en el sistema. Cualquier participante puede verificar la autenticidad de cualquier operación sin depender de la confianza en intermediarios, convirtiéndose en su propio auditor, controlando sus propias finanzas y las del sistema. Imagínese,
¿Cómo cambia esto radicalmente todo el juego, todas las reglas habituales del mundo financiero, donde la opacidad siempre fue la norma? La tercera propiedad clave es el retorno del control. Este vuelve directamente al propietario de los fondos, a cada persona, como un poder largamente esperado, devuelto al pueblo al que legítimamente pertenece. El acceso al dinero en la red Bitcoin se garantiza mediante una clave criptográfica única, conocida solo por su poseedor. Personal, secreta y absolutamente inviolable. Nadie, excepto el propietario de esa clave, puede acceder a sus fondos, congelar su cuenta o cancelar un pago, incluso si el gobierno más poderoso lo exigiera. Esto no es solo soberanía, es soberanía financiera absoluta. Le revelaré el secreto más importante. Esto es precisamente lo que nos faltaba tan desesperadamente en el sistema tradicional, donde los bancos pueden dictar sus condiciones. Esto otorga a la persona una total autosuficiencia financiera, eliminando la dependencia de bancos, gobiernos o cualquier otro tercero. Liberándolo. Blockchain no es solo una innovación tecnológica, es una solución arquitectónica diseñada para eliminar la necesidad misma de confiar en intermediarios, rompiendo viejos paradigmas de control. Esta tecnología es una amenaza fundamental y existencial para los monopolios centenarios, construidos sobre el control de los flujos financieros y la información, similar a un ariete potente que derriba las murallas de antiguas fortalezas. Un verdadero shock, una auténtica revolución financiera que cambia las reglas del juego para siempre. El algoritmo de prueba de trabajo, Proof of Work, no es solo un código. Es un escudo forjado de matemáticas y criptografía que garantiza la seguridad e integridad de toda la red. Requiere que los mineros resuelvan tareas criptográficas complejas, similares a antiguos acertijos que custodian un tesoro inimaginable o la entrada a una cámara secreta. Solo imagínelo. Todo un ejército de guardianes digitales, distribuidos por todo el mundo, que custodian incansablemente el sistema de cualquier intrusión. Los mineros, en esencia, son auditores descentralizados, garantes de seguridad, que compiten por el derecho a añadir el siguiente bloque a la cadena, convirtiéndose en los guardianes del nuevo orden, sus defensores inquebrantables. ¿Cuál es su incentivo, su fuerza motriz? Bitcoins, recién emitidos y comisiones por transacciones, un mecanismo económico ingeniosamente diseñado que garantiza un modelo económico autosostenible, que funciona sin intervención externa. Aquí está el verdadero quid de la cuestión. El sistema funciona por sí solo, sin gestión externa, sin control central. La creación de un nuevo bloque requiere una potencia computacional y un consumo energético significativos, lo que hace que la falsificación o la reescritura del historial de transacciones sea prácticamente imposible y económicamente inviable, erigiendo una muralla impenetrable de protección alrededor del sistema. La ausencia de un emisor centralizado, es decir, un organismo que pueda imprimir dinero arbitrariamente, garantiza la escasez de Bitcoin, imitando las propiedades de los metales preciosos como el oro, confiéndole un valor intrínseco e innegable, independiente de las decisiones de los gobiernos. Increíble, pero cierto. No es solo una moneda digital, es oro digital, un refugio seguro para sus ahorros. La cantidad total de bitcoins está estricta y matemáticamente limitada a 21 millones de monedas, lo que excluye la política inflacionaria de imprimir dinero a discreción de las autoridades, protegiéndolo de la arbitrariedad y la devaluación. ¿Se imagina lo críticamente importante que es esto para nuestro futuro, para la preservación de nuestros ahorros? El concepto de halving, la reducción periódica a la mitad de la recompensa para los mineros, está incorporado en el propio protocolo, garantizando una desaceleración predecible del ritmo de emisión, como una ley inquebrantable de la naturaleza que no se puede romper. Así, Bitcoin representa un sistema monetario autorregulado, libre de la arbitrariedad del factor humano, de la corrupción, de los juegos políticos. Es un mecanismo ideal, autosuficiente, que funciona según estrictas reglas matemáticas. Y lo más importante, ¿entiende toda la profundidad de esto? Es absolutamente independiente de los caprichos de cualquiera, del cambio de gobiernos, de la política económica de países individuales. Se ha convertido en el equivalente digital del dinero sólido, diseñado para preservar el poder adquisitivo independientemente de las convulsiones geopolíticas o económicas, de la inflación y las crisis. Un verdadero y fiable refugio para sus ahorros, que no puede ser confiscado.
Esta nueva arma de los rebeldes fue diseñada como una fortaleza inexpugnable para las finanzas personales, capaz de resistir el embate de cualquier imperio, de cualquier amenaza externa. Fue un desafío lanzado a la tiranía misma, un desafío que no podía ignorarse, un desafío que cambió el mundo para siempre. Los primeros años tras la creación de Bitcoin pueden ser calificados sin temor como la fase de guerrilla de una guerra, cuando la nueva arma superaba sus primeras pruebas. Esta nueva arma era conocida solo por un círculo estrecho de entusiastas que se escondían en las sombras como clandestinos que preparaban su revolución. En aquel momento, Bitcoin era utilizado principalmente por geeks, criptógrafos, investigadores, aquellos que creían de todo corazón en su potencial como medio de libertad digital, como herramienta para un futuro mejor. Era como un conocimiento secreto, transmitido de boca en boca, de un iniciado a otro. ¿Por qué este conocimiento revolucionario permaneció en la sombra sin una amplia difusión? Porque era demasiado revolucionario, demasiado radical para la conciencia de masas, demasiado complejo para que lo entendieran los legos. La primera transacción, entre Satoshi Nakamoto y Hal Finney, uno de los criptógrafos más respetados de su tiempo, no fue solo un intercambio técnico, sino un acto simbólico del nacimiento de una nueva era financiera, el primer paso hacia lo absolutamente desconocido, hacia un mundo que aún estaba por construir. Y el evento histórico, que entró en las leyendas y se convirtió en un meme de Internet, conocido por millones, la compra de 2 pizzas por 10.000 bitcoins por Laszlo Hanyecz en el año 2010. Imagínese. Hoy, esa transacción no solo parece una fantasía, sino una locura absoluta, ya que 10.000 bitcoins valen ahora cientos de millones de dólares. Esta compra demuestra vívidamente el insignificante valor de Bitcoin en sus inicios y la imprevisibilidad de su futuro, como un juego de niños que se convirtió en un tesoro incalculable. Vaya, ¿quién podría haber previsto un giro del destino así, una transformación de la nada en algo increíble? Los primeros usuarios intercambiaban bitcoins en foros poco conocidos y chats IRC, como conspiradores unidos por un objetivo común. Crearon los primeros y frágiles cimientos de una economía descentralizada, un mundo pequeño pero en constante crecimiento, donde cada uno podía ser su propio banco. Los exchanges, como el tristemente célebre Mt. Gox, aparecían y desaparecían, sufriendo ataques de hackers y brechas de seguridad. Esto subrayó los riesgos de la etapa temprana, la fragilidad y vulnerabilidad de la juventud de un nuevo sistema, la necesidad de mejorarlo. Mt. Gox, lanzado en el año 2010, rápidamente se convirtió en el exchange de Bitcoin más grande, dominando el mercado, siendo una especie de Torre de Babel, un símbolo de ambiciones grandiosas y al mismo tiempo una advertencia. Su posterior colapso en el año 2014 debido al robo de cientos de miles de Bitcoins se convirtió en una amarga lección para toda la comunidad, socavó la confianza durante mucho tiempo y dejó una profunda e imborrable cicatriz en la joven comunidad, obligándolos a reflexionar sobre la fiabilidad del almacenamiento. Bitcoin también obtuvo mala fama debido a su uso en mercados clandestinos, como Silk Road, lo que dio al imperio un pretexto perfecto para la crítica y las acusaciones, para aumentar la presión. ¿Qué cree que intentaban ocultar al culpar a Bitcoin de ser utilizado por criminales? La verdad sobre su propio sistema, sobre sus vicios, y no sobre la nueva tecnología que podría desplazarlos. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, la comunidad siguió creciendo, y la fe en el futuro de las finanzas descentralizadas se fortaleció como un fuego inextinguible que arde cada vez más brillante, alimentado por las convicciones. Después de un periodo de calma y crecimiento gradual, llegaron las primeras victorias significativas en esta guerra financiera, que fueron el presagio de batallas futuras aún más grandes. Los fuertes aumentos en el precio de Bitcoin, que comenzaron en el año 2013, como un rayo deslumbrante que atravesó el cielo nocturno, atrajeron la atención de círculos públicos mucho más amplios, sacándolo de las sombras. En abril del año 2013, el precio de Bitcoin superó por primera vez la marca de los $100, lo que no solo despertó interés, sino una verdadera oleada de especulación y expectación en todo el mundo. Fue el primer éxito rotundo, la primera señal de alarma para el viejo sistema. Luego siguió un crecimiento vertiginoso a finales del año 2013, cuando el precio se disparó a más de $1.000, creando a los primeros e inesperados criptomillonarios y cambiando la vida de miles de personas, mostrando una oportunidad real de enriquecimiento rápido. Imagínese,
Una fortuna entera ganada en cuestión de meses gracias a la fe en una nueva tecnología. Estas fuertes subidas, acompañadas de caídas igualmente rápidas, comenzaron a crear alrededor de Bitcoin un aura no solo de increíbles oportunidades, sino también de riesgos colosales, como un baile al filo de la navaja que exige precaución. Un nuevo y verdaderamente explosivo crecimiento ocurrió en el año 2017, cuando el valor de Bitcoin se acercó a los increíbles $20,000. Se convirtió en un fenómeno mundial. Absolutamente todos hablaban de él, desde escolares hasta jubilados, desde taxistas hasta grandes inversores. ¿Se imagina la magnitud de este fenómeno? Estaba más allá de la imaginación, cambió por completo la percepción de las criptomonedas. Este mercado alcista condujo a una afluencia masiva e incontrolada de nuevos inversores que buscaban enriquecerse rápidamente, provocó un frenesí mediático global y se convirtió en una verdadera fiebre del oro del siglo XXI. El mundo habló por primera vez de Bitcoin no como una tecnología de nicho para geeks, sino como un nuevo paradigma financiero potencial, capaz de ponerlo todo patas arriba. También llevó a la aparición de miles de otras criptomonedas, los llamados altcoins, y a un boom de ofertas iniciales de monedas, ICO, creando un ecosistema de finanzas descentralizadas completo y asombrosamente diverso. Solo piénselo. ¿Qué diversidad de oportunidades se abrieron para la humanidad gracias a una sola idea? El crecimiento de Bitcoin se convirtió en una prueba innegable de su viabilidad, su resistencia, su capacidad para generar riqueza real y poder genuino. Ignorarlo era simplemente imposible. ¿Y qué hizo el imperio? Ese sistema financiero consolidado durante siglos no podía permanecer indiferente, observando este audaz desafío. En respuesta a él, lanzó una serie de feroces contraataques, buscando suprimir o desacreditar el nuevo, incomprensible y amenazador fenómeno, como un antiguo monstruo que despierta, protegiendo sus dominios centenarios, sus riquezas y su poder. Esto no puede ser. Resonaban sus gritos de ira, sus declaraciones furiosas, llenas de miedo e incomprensión. Banqueros y políticos de todo el mundo, como si se hubieran puesto de acuerdo, comenzaron a tachar las criptomonedas de burbuja, condenada a un colapso inminente, pronosticando el rápido fin de esta aventura. Las caracterizaron como un fraude, un esquema Ponzi sin valor intrínseco, intentando denigrar su reputación hasta los cimientos, sembrar dudas. ¿Qué cree que realmente ocultaban detrás de esta histeria, de estas acusaciones furiosas? La verdad sobre su propio sistema, sobre sus vulnerabilidades e injusticias, y no sobre Bitcoin. Se propagó activamente la narrativa de que Bitcoin es exclusivamente un instrumento para criminales, utilizado para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, intentando avivar el miedo y el pánico generalizados entre la población. Ahí estaba el punto clave. El miedo es su arma favorita y probada a lo largo de los siglos, que les permite manipular a las masas. Los bancos centrales y los reguladores financieros emitieron advertencias furiosas y amenazas directas, intentando imponer prohibiciones al comercio y uso de criptomonedas, apretando su control, buscando recuperar el poder perdido. La República Popular China fue pionera en esta política draconiana, introduciendo estrictas restricciones y prohibiciones totales a la minería y el comercio, erigiendo, por así decirlo, una inexpugnable gran muralla digital, intentando aislar a sus ciudadanos de la nueva tecnología. Sensacional. Todo un país poderoso contra la libertad de sus ciudadanos, contra la innovación. Estas medidas tenían como objetivo socavar totalmente la confianza y evitar la adopción masiva de activos descentralizados, buscando detener la creciente ola de la revolución financiera. Los medios de comunicación tradicionales, a menudo bajo la influencia o el control de la élite financiera, transmitieron activamente una agenda negativa, convirtiéndose en portavoces del imperio, amplificando el pánico y difundiendo desinformación. Aumentaba la presión sobre los exchanges y servicios relacionados con las criptomonedas, la exigencia de reforzar la regulación y la identificación de usuarios. Las tuercas se apretaban cada vez más, como un tornillo de banco. En este periodo de confrontación, parecía que el imperio tenía una ventaja abrumadora y aplastante en recursos e influencia. Su poder parecía absolutamente inquebrantable. Increíble, pero cierto. En aquel entonces parecía que todo estaba perdido y que la revolución había llegado a su fin, que estaba condenada al fracaso. Sin embargo,
Al no poder destruir o prohibir completamente las criptomonedas, lo que resultó imposible debido a su naturaleza descentralizada, el imperio pasó a una táctica nueva, mucho más sofisticada y astuta. La táctica del caballo de Troya. Decidió cambiar radicalmente su estrategia, comprendiendo que el choque directo no había dado resultado. Prepárese, nunca adivinará lo que sucedió después, cuán cínicamente cambiaron su enfoque. Esta etapa final y más peligrosa de la guerra se desarrolla ahora mismo ante nuestros ojos. ¿En qué consiste? En un intento de domesticar el arma de los rebeldes, de integrarla en su sistema, de hacerla parte de sí mismos, de convertirla en una herramienta obediente. Las instituciones financieras más grandes del mundo, las mismas que antes llamaban a Bitcoin veneno para ratas y le pronosticaban una muerte rápida, comenzaron a mostrar un interés vivo y genuino en él, cambiando radicalmente su retórica hacia una más positiva e incluso elogiosa. Un verdadero shock. Increíble, ¿verdad? ¿Qué cambio tan rápido en la retórica? Gigantes de la inversión como BlackRock, Fidelity, Grayscale, nombres que hasta hace poco sonaban como sinónimos de las finanzas tradicionales, comenzaron a ofrecer activamente productos relacionados con Bitcoin, abriendo nuevas compuertas para el dinero institucional, para grandes inversiones. La culminación de este proceso fue la histórica aprobación de los ETF de Bitcoin, al contado en los Estados Unidos de América en enero de 2024. Esto abrió las puertas a miles de millones de dólares en inversiones institucionales, siendo un paso sin precedentes que cambió el panorama del mercado. Estos fondos cotizados permiten a los inversores tradicionales acceder a Bitcoin sin poseerlo directamente, sin preocuparse por su almacenamiento, simplemente comprando acciones del fondo. Es una poderosísima señal de legitimación, un reconocimiento de su fuerza y significado innegables en el mundo de las finanzas. Grandes corporaciones como MicroStrategy y Tesla ya han incluido Bitcoin en sus balances, reconociéndolo como un activo de reserva y confirmando su valor como medio de preservación de capital. Vaya giro. Esto lo cambia todo, crea un nuevo precedente. Este es un paso estratégico que integra el arma descentralizada en los fundamentos mismos de la estructura corporativa y de inversión tradicional, convirtiéndolo en una base nueva, pero controlada. El imperio intenta controlar los flujos de capital que van hacia el sector de las criptomonedas mediante marcos regulatorios y licencias, como si dirigiera un río caudaloso y salvaje hacia sus propios canales artificiales que puede controlar. Ahí está el foco principal. Esta es una batalla sutil y oculta por el alma de Bitcoin, por sus ideales originales. Las élites financieras se dieron cuenta, la destrucción total de Bitcoin es imposible. Y ahora buscan asimilarlo, absorberlo, privándolo de su espíritu revolucionario original, convirtiéndolo en otra herramienta de su control total. Se asombrará de lo rápido y cínicamente que cambian las perspectivas cuando se trata de poder y dinero. Este proceso significa la transformación de Bitcoin de un activo rebelde de nicho a una clase de activo reconocida en los mercados tradicionales, un cambio en su estatus, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Y no será esta una victoria pírrica? Paralelamente a esto, como un proyecto en la sombra, también se están desarrollando activamente las monedas digitales centralizadas, las CBDC, por sus siglas en inglés, Central Bank Digital Currency. Este es un intento directo del imperio de crear su propia versión, totalmente controlada, de dinero digital, su propia y mortífera respuesta al desafío de Bitcoin, a sus principios de libertad. ¿Y es consciente de cuán peligroso es esto realmente para cada uno de nosotros? Las CBDC no son solo una alternativa controlada por el Estado, son un instrumento que puede socavar los propios principios descentralizados de Bitcoin, una amenaza directa a su misión, a su existencia, a su espíritu libertario. Una verdadera sensación. El juego no solo se vuelve más complejo, sino que se acerca a un punto crítico donde se decidirá el destino de nuestra libertad financiera. Las CBDC pueden ofrecer a los gobiernos un control sin precedentes sobre las finanzas de los ciudadanos, permitiendo la introducción de tasas de interés negativas, la gestión de la fecha de caducidad del dinero o incluso el bloqueo de ciertos tipos de compras. Esto podría convertirse en un instrumento de vigilancia total que superaría todo lo posible hasta ahora. La guerra entre los viejos y los nuevos sistemas financieros no ha terminado. Es más, solo ha entrado en una fase nueva, mucho más compleja y astuta, cuidadosamente oculta a los ojos del público, escondida tras la cortina de la legitimación y la integración.
Ahora la batalla no se libra en los campos de la negación y la prohibición total, sino en la sutil esfera de la integración, la definición de las condiciones de coexistencia, en el ámbito de la diplomacia y las maniobras ocultas, en la batalla por los significados y las interpretaciones. Y la pregunta principal, la que arde, permanece abierta, como una herida que exige respuesta. Su desenlace determinará el futuro de toda la arquitectura financiera global, como una batalla decisiva por el destino del mundo, por sus principios, y lo más importante, comprenda que nuestro futuro, nuestra libertad financiera y nuestra privacidad dependen de esto. Las criptomonedas cambiarán el viejo sistema financiero, lo transformarán desde dentro, impondrán sus principios de descentralización y transparencia como una revolución victoriosa venida del futuro. O el viejo sistema absorberá y cambiará las criptomonedas, privándolas de su potencial revolucionario original, convirtiéndolas en otro instrumento de su control total, en una bestia domesticada. En realidad, nunca adivinará cuál será el final de esta batalla. No se puede predecir con un 100% de precisión. Este enfrentamiento épico seguirá dando forma al panorama económico y social durante décadas, convirtiéndose en un verdadero hito en la historia de la humanidad, su momento decisivo. La historia aún no ha escrito el último capítulo de esta revolución financiera, y su desenlace depende de nuestra elección, de nuestra participación consciente, de la elección que hagamos hoy, de nuestra voluntad colectiva, de nuestra participación consciente, de nuestra actividad. Solo imagínese. Todos podemos influir en este resultado, en esta batalla trascendental. Cada nueva decisión de los reguladores, cada gran inversión, cada cambio en el protocolo de Bitcoin, es un trazo más en este grandioso lienzo histórico que se está creando ante nuestros ojos, ahora mismo. El futuro del dinero. Y con él, el futuro de la libertad de cada uno de nosotros. Se encuentra en una encrucijada, eligiendo su camino trascendental, y debemos estar preparados para esa elección. Los debates sobre privacidad, soberanía e inclusión no harán sino intensificarse, ardiendo con una fuerza nueva e indomable, volviéndose cada vez más agudos. El papel de Bitcoin como oro digital, un medio fiable para preservar el valor, frente a su función como medio de pago, una herramienta para transacciones cotidianas. Esto sigue siendo objeto de un debate activo, de una búsqueda constante de un equilibrio frágil entre estas dos importantes funciones. Y aquí está la paradoja. Una no anula la otra, sino que amplía el potencial, ofreciendo al mundo una herramienta universal. El consumo energético de la minería de Bitcoin también se ha convertido en un campo aparte para críticas feroces y la búsqueda de soluciones, transformándose en un serio desafío ecológico que exige innovaciones. El desarrollo de tecnologías de segundo nivel, como Lightning Network, busca resolver los problemas de escalabilidad y acelerar las transacciones, convirtiéndose en un paso hacia su adopción masiva, hacia su uso diario. ¿Lo creería? Se están encontrando soluciones, y ya están funcionando, haciendo que Bitcoin sea gradualmente más accesible y eficiente. Ethereum y otras cadenas de bloques han aportado sus propias innovaciones revolucionarias, expandiendo la funcionalidad de los sistemas descentralizados mucho más allá del simple dinero, creando un mundo entero y asombroso de posibilidades para aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes y ecosistemas completos. La aparición de las finanzas descentralizadas, DeFi, representa un intento de crear un sistema financiero paralelo completo, un mundo totalmente independiente, libre de bancos e intermediarios. Los NFT o tokens no fungibles han demostrado cómo la cadena de bloques puede garantizar la propiedad de activos digitales, cambiando los propios conceptos de valor y posesión, abriendo nuevos horizontes para el arte, el coleccionismo y los juegos. Se sorprenderá de cuán profundos y exhaustivos son estos cambios y cómo penetran en todas las esferas de nuestra vida. Estos nuevos aspectos solo complican el panorama, añaden nuevos frentes a la guerra general por el futuro de las finanzas, haciéndola multidimensional y confusa, pero al mismo tiempo más interesante. La cuestión de quién controlará la información y las transacciones sigue siendo central y clave para comprender toda la lucha, todo el enfrentamiento. Bitcoin fue inicialmente una respuesta al fracaso de la gestión centralizada, y su asimilación actual pone en tela de juicio su misión original, su verdadero propósito: ser libre de control. ¿Por qué cree que se esfuerzan tanto en ocultar que quieren absorberlo y neutralizarlo, privándolo de su fuerza revolucionaria?
porque son conscientes de su poder. La tentación de regular y controlar totalmente el oro digital es tan grande como en el caso del físico. Es un deseo eterno e insaciable de poder, una búsqueda de monopolio. Sin embargo, la fuerza de la descentralización reside en su distribución, en su naturaleza elusiva. Esto hace que la supresión total sea extremadamente difícil, ya que no se puede atrapar, no se puede esclavizar, no se puede obligar a someterse. Sensacional. Es precisamente en esto donde reside su fuerza principal e inquebrantable, su resistencia fundamental. Cada estado elige su propio camino, desde la prohibición total y draconiana, como en China, hasta la integración y la creación de su propia regulación, como diferentes ejércitos que recorren sus propios caminos, a veces contradictorios, intentando encontrar su propio enfoque. Esto conduce a la fragmentación del mercado mundial de criptomonedas y crea nuevos e impredecibles desafíos, complicando aún más el panorama general, pero también generando nuevas oportunidades. Los riesgos geopolíticos y las sanciones otorgan a Bitcoin un nuevo y trascendental significado como medio para eludir las barreras financieras tradicionales, convirtiéndolo en una herramienta de resistencia, un medio para preservar la libertad financiera en condiciones de presión. El aumento de la inflación en las monedas tradicionales subraya una vez más el atractivo de los activos de oferta limitada, como Bitcoin, su valor fundamental e inquebrantable como cobertura contra la devaluación del dinero. La comunidad de Bitcoin, a pesar de las diferencias y debates internos, sigue siendo una fuerza formidable capaz de influir en el desarrollo de los acontecimientos, convirtiéndose en una voluntad colectiva que no puede ser ignorada. Vaya. Esta es una fuerza popular auténtica e invencible, capaz de cambiar el mundo. Los grupos de presión, formados por la industria de las criptomonedas, comienzan a competir con los lobbies bancarios tradicionales, afirmándose como una nueva fuerza política capaz de influir en la legislación. La educación de la población sobre los principios de funcionamiento de las criptomonedas se convierte en un elemento clave en esta guerra de información, la base de nuestra futura victoria, porque solo una elección consciente puede ser verdaderamente libre. Las iniciativas educativas tienen como objetivo desmitificar la tecnología y su potencial, disipando los mitos y prejuicios que siembra el viejo sistema. La comprensión pública de los mecanismos de descentralización y sus ventajas puede determinar el resultado de esta batalla histórica, despertar la conciencia de millones, hacerles reflexionar sobre su destino financiero. Increíble pero cierto, pero el destino de esta revolución está en nuestras manos, en las manos de cada ciudadano consciente. La posibilidad de que una persona común se convierta en su propio banco, sin intermediarios ni controladores. Este es un cambio de paradigma fundamental y asombroso que otorga a cada uno un poder sin precedentes sobre su dinero. La consecución de una libertad verdadera e ilimitada. Nuevos modelos de gobernanza, como las DAO, organizaciones autónomas descentralizadas, demuestran alternativas reales a la jerarquía corporativa y estatal, proclamando una nueva era de autogobierno donde las decisiones se toman colectivamente y no por un grupo reducido de élites. Las ideas revolucionarias de los cypherpunks siguen vivas y evolucionando en nuevas formas, convirtiéndose en semillas fértiles del futuro, germinando en lugares inesperados. Esta guerra no es solo tecnológica o financiera, es profunda, filosófica. Determina los contornos de la libertad individual en la era digital. Es una verdadera lucha por el alma de la humanidad, por su derecho a la autodeterminación. El papel de los estados en el nuevo sistema sigue siendo objeto de una activa y dolorosa reevaluación, ya que pierden su monopolio sobre el control. ¿Y alguna vez se preguntó qué piensan realmente las autoridades al respecto, cómo reaccionan ante esta amenaza? ¿Será la soberanía sobre el dinero entregada definitivamente a los ciudadanos, dándoles una libertad sin precedentes, o será devuelta por la fuerza al control total de las autoridades centrales que intentarán apretar aún más las tuercas? Ahí está la pregunta principal, flotando en el aire, esperando su respuesta, que será escrita por nuestras acciones. El estudio de la dinámica histórica de la interacción entre las innovaciones y el establishment ofrece lecciones invaluables para comprender la situación actual, para prever el futuro. Esto no es solo la sabiduría del pasado, es una hoja de ruta para el futuro que podemos utilizar. Analogías con la aparición de Internet, la imprenta o incluso las armas de fuego.
Demuestran vívidamente cómo las tecnologías fundamentales cambian radicalmente el poder y reestructuran la sociedad, creando nuevas estructuras. Cada invención de este tipo inevitablemente provocó una feroz resistencia por parte de los viejos sistemas, aferrados a su poder, pero finalmente condujo a su profunda transformación, a su renacimiento o desaparición. Este es el curso inevitable e implacable del progreso. Bitcoin no es solo un nuevo tipo de activo o una innovación financiera más. Es un desafío directo e incondicional a toda la arquitectura que ha gobernado el mundo desde los acuerdos de Bretton Woods. Es un desafío a la esencia misma del poder financiero. Esto no es solo un terremoto, es un cambio tectónico bajo los cimientos del viejo mundo que lo altera por completo. Es una prueba para la humanidad. ¿Somos capaces de construir un sistema financiero más justo y transparente, de alcanzar la verdadera justicia y libertad financiera para todos? La historia enseña que los cambios son inevitables, pero su forma y consecuencias siempre dependen de la elección colectiva de cada uno de nosotros. Le revelaré el secreto más profundo. Es precisamente en esto donde reside nuestra fuerza, en la elección consciente de cada uno, en nuestra capacidad para unirnos y actuar. No nos toca simplemente observar, sino participar activamente en cómo se desarrollará este conflicto y qué lecciones sacará la humanidad de él, cómo se escribirá el próximo capítulo de nuestra historia común, de nuestro destino compartido. Hoy nos encontramos en el umbral de una nueva era financiera, donde cada uno de nosotros no es solo un testigo, sino un participante potencial y creador de esta grandiosa transformación histórica. Participar en la comprensión y la formación de esta nueva realidad no es solo una responsabilidad, es un deber sagrado de cada ciudadano, de cada persona libre. Para una comprensión completa de esta dinámica, no espere más. Sumérjase en el estudio de Bitcoin y las finanzas descentralizadas ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Porque el futuro se construye sobre nuestras decisiones y nuestro entendimiento, sobre nuestra elección consciente. No se quede al margen de los cambios trascendentales que afectarán absolutamente a cada persona del planeta, que cambiarán su vida. Porque el conocimiento es su principal defensa, su escudo confiable y su espada afilada en la nueva e inevitable realidad financiera. Actúe.